¿Estaba el Espíritu Santo en el Concilio de Nicea? Los grandes dogmas de fe debieran estar sustentados por la inspiración divina. Uno de estos dogmas es el de la llamada Santísima Trinidad. Y aunque antes del concilio ya venían surgiendo ideas en favor de esta doctrina, no es hasta Nicea que se debate por primera vez la cuestión. Es por esto que la mayoría de las iglesias de la cristiandad, no solo la católica, casi todas aceptan lo acordado en este concilio con respecto al arreglo de la cuestión cristológica de la naturaleza del Hijo de Dios y su relación con Dios Padre. Mientras que en el llamado Concilio de Jerusalén hubo un resultado favorable para la iglesia, pues son los apóstoles los que presiden la reunión y el tema de la circuncisión queda zanjado, además que se establecen las leyes para el cristiano, el Concilio de Nicea tiene el efecto contrario. Constantino incluso luego llega a simpatizar con los arrianos, aquellos que en un momento manda a perseguir. Nicea provoca que la división abriera más sus grietas. Por tanto, ha llegado el momento de cuestionar el dogma trinitario basándonos en el caldo de cultivo donde evoluciona. ¿Por qué es importante esto? Muy simple, el Espíritu Santo no podría estar presente donde el paganismo y el cristianismo se fusionan. Primero, en la sala estaba presente un asesino. Constantino hizo ejecutar a su hijo mayor, a su sobrino y a su cuñado. No por gusto, algunos historiadores le han acusado de la muerte de su segunda esposa. Pero quizás algunos aleguen que esto es chisme y que puede ser cuestionado. Ahora, traten de negar que el hombre que se sentó en Nicea para tratar la doctrina más importante del catolicismo y del protestantismo, después de su supuesta conversión, mantuvo el sol en las monedas del imperio y como prueba de su idólatra culto hacia su persona, levanta una estatua del dios Sol que llevaba su propia imagen en el Fórum de Constantinopla, su nueva capital. Pero aquí no acaba todo su empeño de cristianizar el paganismo, o más bien, paganizar la religión cristiana. Este emperador construye una estatua de la diosa Cibeles y para quedar bien con los seguidores de Cristo, presentaba a la madre diosa del mundo pagano en una postura de oración cristiana. Su adoración al sol era tan devota que Constantino termina decretando que el domingo sería un día de descanso, un feriado legal. ¿Le suena en inglés la palabra Sunday? Pues todo parte del deseo de un emperador de honrar al dios Mitra, el sol. ¿Por qué lo sabemos? Constantino describió al domingo como el día del sol. Pero quizás usted alegue, este canal Biblia versus Religión se está inventando todo esto. Excavaciones realizadas en San Pedro, Roma, pusieron al descubierto un mosaico de Cristo como el sol invicto. Aquí vemos que el caldo de cultivo es amoníaco puro. La Navidad surge para celebrar al naciente sol invicto, ahora con rostro cristiano. Pero saquemos más suciedad del entorno donde crece el dogma de fe trinitario. Constantino, casi hasta su muerte, funcionó como sumo sacerdote del paganismo. ¿Cómo lo sabemos? Pues el hombre retuvo el título de sumo pontífice, título honorífico que luego en el siglo XV ostentaría el Papa. Pero si usted es protestante, le chocará saber que si Jesús es Dios, entonces María ahora es Madre de Dios. Y es en Nicea donde se da cuerpo a la doctrina católica sobre María, para más tarde en el año 431 en el Concilio de Éfeso se proclame oficialmente que María es Madre de Dios, canonizando así el título Theotokos, cuyo primitivo caldo, repito, es Nicea. Pero aquí no acaba todo, amigo protestante. No solo fue un concilio que sentó las bases para que la política y la religión se fusionaran, también pasó así con el mundo de la magia y el paganismo. Comienza la construcción de iglesias,
Pero ¿de dónde venía esta obsesión de Constantino por construir edificios? Al grado que en el siglo IV hubo más iglesias construidas que en todos los demás periodos de la historia de la cristiandad, a excepción del siglo XIX en Estados Unidos. Si entendemos la mente de Constantino, podemos explicar que no era sano su afán de construir iglesias. Su pensamiento estaba dominado por la magia y la superstición. Cuando Constantino hizo la dedicación de Constantinopla como capital, la fecha 11 de mayo del 330, la adornó con tesoros de los templos paganos y utilizó fórmulas mágicas para proteger los cultivos y lograr sanidad. Su egolatría era tanta que construye la iglesia de los apóstoles en Constantinopla, donde incluía monumentos de los 12 apóstoles. Pero quizás usted, católico, diga: este hombre amaba a los santos que la iglesia venera. ¿Qué hay de malo en ello? Pero en esta iglesia los apóstoles terminaron venerando a Constantino, pues él se encargó de construir su propia tumba en el centro, convirtiéndose así en el 13º apóstol y el principal de ellos. Constantino también promueve todo el misticismo relacionado con el uso de las reliquias. En el año 326, Helena, madre de Constantino, viaja en peregrinación a Palestina. 3 años después, en el 327, dice haber encontrado los clavos y la cruz de Cristo. Pero Constantino, siempre con una inclinación hacia la magia, promueve la idea que las astillas de madera tenían poderes espirituales. Ahora entienden el por qué eran tan veneradas y buscadas las reliquias. Un libro publicado por la editorial protestante Vida, llamado Paganismo en tu Cristianismo, por Frank Viola y George Barna, en la página 25 advierte: era costumbre de los emperadores romanos que se llevaran luces delante de ellos cada vez que aparecían en público. Estas iban acompañadas por una vasija encendida llena de especias aromáticas. Esa costumbre le dio pie a Constantino para introducir velas e incienso encendido como parte del servicio de la iglesia. Estos elementos eran portados por el clero al entrar al salón. Bajo el gobierno de Constantino, el clero, que al principio había llevado ropas comunes, empezó a usar vestiduras especiales. ¿Y cuáles eran esas vestimentas especiales? Las prendas utilizadas por los oficiales romanos. Además, se introdujeron en la iglesia diversos gestos de respeto hacia el clero, comparables con aquellos que se usaban para honrar a los oficiales romanos. También se adoptó la costumbre romana de comenzar un servicio con música en procesión. Con este fin se desarrollaron coros que se introdujeron en la iglesia cristiana. La adoración se volvió más profesional, dramática y ceremonial. Todas estas características fueron tomadas de la cultura grecorromana y aplicadas directamente dentro de la iglesia cristiana. El cristianismo del siglo IV fue totalmente conformado por el paganismo griego y el imperialismo romano. Fin de la cita de un libro protestante publicado por una editorial protestante muy conocida, Editorial Vida. Pero todo esto surge en el mismo caldo de cultivo donde toma cuerpo la Trinidad. No es algo que se pueda separar por arte de magia. La visión que presenta Eusebio de Cesarea en su obra Vida de Constantino es la del emperador participando e influyendo activamente en el desarrollo del concilio y poniendo orden ante las disensiones que iban apareciendo en la asamblea. Pero supongamos que su presencia fue pasiva, algo que sería raro si analizamos el perfil psicológico de un emperador ególatra. La pregunta es, ¿qué hacía ahí? ¿Podría legitimarse algo así? La Trinidad queda expuesta por sus malas compañías. Si le gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita para que sepa de próximos materiales.